Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos de nuevo y bienvenidos a un nuevo episodio sobre el trasfondo de Warhammer, o mejor dicho, a una serie de episodios que vamos a dedicar a la no muerte, un submundo en que Warhammer ha bebido de numerosos autores y de referencias de distintas tradiciones y los ha insertado en este universo, creando algo único y profundamente desarrollado. Sé que muchos de vosotros estabais esperando un programa dedicado a algunos de los personajes que veremos a continuación, así que quería hacer el análisis lo más completo hasta la fecha. La historia de Nehekhara y del origen de los vampiros siempre ha sido para mí uno de los temas preferidos del trasfondo, y vaya, quería hacerlo bien. Así que en los últimos meses he tratado de encontrar, de leer y de analizar todas las publicaciones, tanto en inglés como en castellano, acerca de Nagash y de las líneas de sangre de los vampiros. En total han sido casi 25 novelas, una veintena de relatos cortos, además de los 7 libros de ejército que han aparecido, libros de rol, suplementos, informaciones aparecidas en artículos de la White Dwarf y en otros libros. Aún así, es posible que me haya pasado algo por alto, así que si conocéis algún dato que se me haya pasado, estaré encantado de conocerlo a través de los comentarios. Sí que es verdad que con el tiempo, el trasfondo de Nagash y de los vampiros ha ido evolucionando, y eso hay que decirlo. No mucho, pero sí que ha habido algunos cambios respecto a libros y novelas de los años 90. En séptima y octava edición trataron de organizar todo ese enorme volumen de información que venían acumulando, procedentes además de distintos autores, y solucionar algunos anacronismos o incongruencias. Lo digo porque antes de poneros las manos en la cabeza cuando escuchéis algunos datos, esperéis a escuchar todos los programas. También en esta ocasión he podido contactar con uno de los autores que han tocado el tema con más profundidad, y he leído además varias entrevistas donde seguro que encontraréis material la mar de interesante, incluso aquel que no llegó a ser publicado. Como veréis, al inicio de la trama argumental de la trilogía de Nagash, con lo que empezaremos, el argumento no es lineal, pero a medida que más y más personajes aparecen en la historia, especialmente con Neferata y más tarde con cada una de las líneas de sangre de los vampiros, la cosa se torna bastante compleja. Así que para no perdernos, he creído que lo mejor sería hacer un primer podcast doble exclusivamente sobre la historia de Nagash y Arcan el Negro, incluyendo muchos otros acontecimientos posteriores a la cronología que coge propiamente los 3 libros de Nagash, la trilogía de Nagash. Y luego vamos a dedicar un programa completo a cada una de las 5 líneas de sangre conocidas: Lamia, Strigoi, Necrarca, Von Karstein y Dragón Sangriento. Así pues, hoy nos vamos a centrar en Nagash, el usurpador, el rey inmortal, el gran nigromante. Muy bien, como os decía, hay una trilogía entera dedicada a este personaje, La Ascensión de Nagash, una obra de Mike Lee e inicialmente publicada por separado, con los 3 libros que se llaman Nagash el Hechicero, Nagash el Invencible y Nagash el Inmortal,
publicados entre los años 2008 y 2011, con portadas de John Sullivan y traducidas al castellano por Aida Candelario en el año 2012. En 2019 se publicaron los 3 libros más un relato corto titulado Roer los huesos en una versión ómnibus que aún puede encontrarse en las librerías. Son 1250 páginas en total, incluyendo un mapa y un par de apéndices que la verdad es que son de gran ayuda. Esta obra abarca los primeros 800 años de nuestro protagonista, de Nagash. Y luego completaremos su biografía utilizando muchos otros recursos hasta llegar al fin de los tiempos. Con ello serán exactamente 4.528 años de la existencia de Nagash. Casi nada. La obra de traducción de esta trilogía no era nada fácil, dada su complejidad, pero es cierto que hay algunas confusiones que despistan al lector y que comento para que quien quiera devorar esta historia, esta obra. A menudo se confunde la batalla de Cedri con la ciudad de Zandri, ¿vale? Y el nombre de algunos cargos o personajes varía ligeramente. No lo digo para ser quisquilloso, lo digo para que los lectores que quieran leerlo pues lo tengan en cuenta. Por otro lado, Mike Leigh reconoció en el foro Double Hole que tardó más de 2 años en escribir la obra y que terminó agotado. Y dada la cantidad de información en el trasfondo que tuvo que leer antes siquiera de empezar a escribir, no me extraña. De hecho, en otra entrevista en 2008 en el blog Track of Words, confesó que el material original para la novela daba para completar 6 libros en lugar de 3. Con lo que al final, dado que Black Library solo le permitía publicar una trilogía, tuvo que acortar muchos capítulos y descartar muchos otros. Y aún así quedaron 3 libros bastante grandes. Leigh tan solo ha participado en otra saga de fantasy, pero muy conocida, y esta vez junto a Dan Abnett, los libros La pentalogía de Malus Darkblade. También ha escrito otras obras en el mundo de Warhammer 40.000, centrados en los puños carmesíes y los ángeles oscuros. Dicho esto, para poder comprender bien la obra, es muy necesario conocer un poco la geografía de la antigua Nehekhara. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha oído hablar de Nuln, de Middenheim o de Karak-Kadrin, pero no todos sabrán ubicar a las ciudades de Kasabar, Rasetra o Numas en un mapa de Warhammer. Si estáis mirando este vídeo por YouTube, podréis ver un mapa con las localizaciones más importantes. Pero si no es así, no os preocupéis, vamos a tratar de describirlas brevemente. Como os decía, el volumen ómnibus de la trilogía incluye un mapa bastante bueno, aunque no del todo correcto, puesto que se indican algunas localizaciones que aún no existían en la época, como por ejemplo la ciudad portuaria imperial en el Golfo de Medes o la fortaleza de Borak, que veremos bastante más adelante. Pero bueno, fuera de esto, es un mapa sumamente útil para seguir las novelas. Y lo es, entre otras cosas, porque Mike Leigh ha sabido entender cómo funciona una guerra en la antigüedad. No como David Geimer o Steven Saville, por ejemplo. El relato de las guerras que se libran a lo largo de toda la obra, no digo batallas, que también, sino guerras, están muy bien contadas. Tanto desde una perspectiva historiográfica, explicando las motivaciones, las alianzas, la logística o las tropas de cada ciudad, como también en la descripción de las batallas en sí. Te da una perspectiva global de lo que está ocurriendo en distintos lugares a la vez. Así que tener un mapa al lado de toda Nehekhara mientras se está leyendo el libro o mientras estáis escuchando este podcast, pues también es de agradecer. El libro además también incluye un apéndice con los nombres de los personajes más importantes de cada ciudad, algo que también es de gran ayuda y que varias veces he insistido en la necesidad, la conveniencia
de hacer lo mismo en otras novelas, algo que ayuda mucho al lector. Además de ubicarnos geográficamente, también es muy importante situarnos cronológicamente, porque estamos hablando de la primera civilización humana del mundo, y es también una época muy poco desarrollada en el trasfondo de Warhammer en general, salvo por la Guerra de la Barba, que coincide en algunos momentos. Existe muy poca información acerca de los orígenes de la civilización de Nehekhara, y en esta, en la historia, en la información que tenemos, se entremezcla el mito con la realidad. Aunque ya sabemos que en este universo lo que se considera mito es altamente probable que fuera real. Sabemos que el primer gobernante de todo este imperio se llamaba Settra y que inició su reinado nada menos que en el año 2500 a.C. A partir de ahora, en lugar de ir diciendo antes de Sigmar, vamos a decir menos 2500 y así vamos un poco más rápidos. Pero podemos aún ir más lejos en el tiempo. A través de algunos diálogos en esta trilogía y de pasajes en el libro de ejército de octava edición, sabemos que durante la primera invasión del caos, es decir, 2 milenios antes de Settra, en el menos 4500 aproximadamente, había unos seres divinos en el sur del viejo mundo que lucharon contra los demonios enviados por los dioses oscuros. Estos seres, liderados por Ptah, montado en su carro de oro, lucharon contra los demonios durante siglos y lograron derrotarlos. Esta lucha cabría ubicarla a la vez, de forma paralela, que las guerras de Aenarion, de Grimnir y Gruinni y de los magos sacerdotes Lan, que lucharon también en sus respectivos territorios contra los siervos del caos. En esta época aún no hay mención de tribus humanas en la región, y los dioses vivieron allí durante mucho tiempo. Los humanos llegarían a la región de Nehekhara, aunque aún obviamente no se denominaba así, procedentes del este, alrededor del año menos 2700. Este éxodo es denominado la Gran Migración. Probablemente estas primeras tribus humanas procedían del norte de Ind, dado que se menciona que antaño sus dioses eran los espíritus de los árboles de la selva, de la pantera, del mono o de la pitón. Pero algo sobrevino en sus tierras de origen que destruyó a sus antiguos dioses y a sus hogares y los obligó a emigrar. Quizá la respuesta se encuentre en el libro de ejército de los reinos ogros. Sabemos que en el año menos 2750 un enorme cometa cayó en las llanuras de Katai, provocando una oleada de destrucción que casi provocó la extinción de la raza de los ogros. Los efectos de este impacto pudieron llegar hasta el norte de Ind, destruyendo su ecosistema y con ellos los dioses de la naturaleza a quien rezaban estas primeras tribus. Y así los hombres primitivos que vivían allí tuvieron que emigrar, bordeando la costa del Mar del Terror, y después de recorrer miles de kilómetros, 7 tribus habrían llegado a la Gran Llanura, que es la parte oriental de Nehekhara. Por tanto, es bastante coincidente esta gran migración producida en el menos 2700 y el hecho de que un inmenso cometa cayera justo al norte de Ind en el menos 2750. Bien, agotados, abrasados por el sol e incapaces de avanzar ni un solo paso más, rezaron a los dioses para que les ayudaran. Y entonces Ptah escuchó sus súplicas y se apiadó de ellos. Extendió su mano sobre la tierra y partió una roca situada en medio de las tribus. De la roca empezó a manar agua fresca, con la que los humanos pudieron saciar su sed y ofrecieron sacrificios con su propia sangre para rendir homenaje a sus nuevos dioses. Y así, ya en el año 2000 menos 2668,
se selló el denominado Gran Pacto entre los dioses y los humanos. ¿Qué es este Gran Pacto? Según este pacto, a cambio de su adoración, los dioses ofrecerían su ayuda a los hombres, bendiciendo la tierra y llenándola de vida. Bueno, algunas partes al menos, en la zona de Numas, en los oasis y en el valle del río Vitae. Y así nació la Tierra Bendita, también llamada el Valle Fértil. En el lugar donde Ptah había abierto la fuente de agua se construyeron 12 templos, uno para cada una de las nuevas deidades: Neru, Sekhmet, Asap, Yav, Xar, Osirian, etc. A los templos les siguió un mercado y luego casas y poco a poco otros edificios, y así se fundó la primera ciudad, Mahrak, la ciudad de la esperanza. Con la ayuda de los dioses, esas 7 tribus pronto se fueron extendiendo por la gran llanura y más allá. Cruzaron las montañas del fin del mundo por el angosto Valle de los Reyes y llegaron al desierto occidental, donde fundaron otras ciudades. Numas, al norte, que sería después la despensa del reino; Zandri, la ciudad de las olas, en el delta del río Vitae; Belaliat, al oeste, colindando con el gran desierto de Arabia; Bagar y Casabar al sur; Qatar, guardiana de las puertas del alba, situada en la entrada occidental del Valle de los Reyes; y la más poderosa de ellas, Kemri. Al otro lado de la cordillera, Mahrak seguía siendo la ciudad más importante por ser el epicentro religioso del reino, pero también por ser la guardiana de las puertas del anochecer, que es la entrada oriental de ese mismo valle, del Valle de los Reyes. También se fundaron Lamia, que rápidamente se convirtió en una notable potencia regional gracias, entre otras cosas, a su puerto; Libaras, la ciudad de los eruditos; y más al sur, junto a las selvas de las tierras del sur, Rasetra, que inicialmente era una colonia de Kemri, que posteriormente se independizó. 11 ciudades en total. Cada una de ellas estaba gobernada por un rey y eran independientes entre ellas, aunque con muchas relaciones comerciales. En Mahrak se estableció el llamado Consejo Hierático, que era una asamblea de los principales sacerdotes del país y quienes a la postre tenían cierta influencia política sobre el resto de ciudades. Bueno, hasta aquí un poco de repaso a la geografía de Nehekhara. Luego, el primer rey de quien tenemos constancia fue un tal Nehek, del cual proviene el nombre Nehekhara. Este sería uno de los reyes de las 7 tribus originales que firmaron el Gran Pacto con los dioses. Según el libro de Reyes Funerarios de sexta edición, en aquella época ni siquiera se habían fundado las ciudades todavía, obviamente. Posteriormente sabemos de un tal Zakash, rey de Zandri, durante el reinado del cual apareció la escritura; Kesek, fundador de Numas; o Hekesh, que son los únicos otros nombres que conocemos de esta época más antigua, de esta época predinástica. Sin embargo, la ciudad de Kemri pronto aventajó a las demás tanto en poder como en población. Y la razón de ello es que subió al trono el rey más grande de toda la historia de Nehekhara, Setra. Setra asumió la corona de Kemri en el año menos 2500 e inició la primera dinastía de la ciudad. Algunas fuentes dicen que fue el primer rey de la ciudad y realmente fue él quien fundó Kemri, mientras que otras dice que subió al poder dando a entender que ya existía algo anteriormente. Probablemente la explicación más fácil es creer que Kemri no sería más que una pequeña comunidad cuando Setra se convirtió en su líder y la convirtió en una auténtica ciudad. Pero en cualquier caso, sea lo que fuere, lo cierto es que Kemri empezó a crecer a pasos agigantados.
El liderazgo de Setra era tan indiscutible y beneficioso que pronto Kemri se convirtió en la principal potencia del país. No vamos a entrar en detalles acerca de su reinado, porque se alargaría mucho, ya lo dejaremos para otro podcast. Pero el caso es que consiguió unificar por la fuerza a todas las demás ciudades bajo su tutela, que expulsó a orcos y a otras criaturas de sus dominios y que convirtió Nehekhara en una auténtica potencia mundial. Sus conquistas expandieron el reino hacia las tierras yermas y llegaron incluso a las montañas negras, es decir, la frontera sur de lo que miles de años más tarde sería el imperio. Por tanto, estamos hablando de una amplitud territorial enorme. A lo único que no podía enfrentarse Setra era al paso del tiempo. El gran pacto con los dioses permitió a los reyes de Nehekhara prolongar sus vidas hasta un centenar de años perfectamente, o incluso más, 150. Incluso sus cuerpos, y esto es algo que al inicio de la trilogía el lector se sorprende, los cuerpos de los reyes de Nehekhara eran más grandes y más fuertes que el resto de los humanos, y vivían más tiempo. Pero tarde o temprano Setra acabaría muriendo, como todo humano. Siendo así, ordenó a sus sacerdotes que encontraran la manera de lograr la inmortalidad. Y estos investigaron pociones, cánticos, rituales, viajaron a muchos rincones del mundo buscando el secreto de la inmortalidad. Y aunque lograron avances para prolongar sus vidas, sus propias vidas, las de los sacerdotes, además de la de su rey, no alcanzaron su objetivo final, que era la inmortalidad. De esta forma, los sacerdotes se convirtieron en poseedores de un conocimiento secreto con los cuales vivir varias generaciones, varias vidas más que la de sus súbditos. Y se iniciaba así el denominado culto mortuorio. Este culto ubicado dentro de la religión nehekhariana. Los encargados de este culto serían conocidos a partir de entonces como los sacerdotes funerarios. En fin, la cuestión es que Setra finalmente asumió que no podría vivir eternamente y sus sacerdotes le prometieron que lo que harían sería lo siguiente: iban a proteger su cuerpo de la descomposición y encontrarían la manera de devolverlo a la vida más adelante. Así que el rey Setra mandó construirse una tumba de proporciones titánicas, una gran pirámide de piedra blanca en la cual esperaría muerto hasta ser despertado de nuevo. Junto a él se enterraron también sus legiones, su ejército, sus sirvientes y sus tesoros, así como su paladín personal, Nekab. Y así finalmente Setra murió en el año 2350, habiendo prolongado su vida durante casi 200 años. Varios reyes sucedieron a Setra en Kemri, pero no lograron ni una sombra de su poder. La mayor parte de ciudades consiguieron independizarse, consiguieron cierta autonomía respecto a Kemri, que era incapaz de mantener un imperio centralizado. Y 2 dinastías y 13 reyes más tarde murió el heredero al trono de la ciudad a la edad de 3 años, cuando todavía era un bebé. Fue entonces cuando su regente, Ketep, asumió el poder e inició la tercera dinastía en Kemri. Bajo su reinado se conoció una era de paz y de prosperidad en la ciudad. Kemri no era la capital de ningún imperio, pero sí la ciudad más influyente de todas. Bien, este rey Ketep tuvo 2 hijos. Su segundo hijo, y por tanto en la cultura de Nehekhara el que estaba destinado a sucederle en el trono, se llamaba Tutep. El primogénito, el que estaba destinado al sacerdocio para honrar a los dioses, se llamaba Nagash y nació en el año
menos 2000. Un último apunte para que nadie se pierda con la organización política y sacerdotal nehecariana, porque hay varios cargos que hay que saber. En cada una de las ciudades-estado de Nehecara gobernaba el rey sacerdote con su propia corte, con su nobleza, servicio y fuerzas armadas. Los consejeros de este rey se llamaban visires, y el principal de ellos era el gran visir, que era el mayor consejero del rey. Mientras que los asuntos de guerra se encomendaban a uno o a varios generales. El rey sacerdote normalmente tenía un campeón personal, un paladín, que era su guardaespaldas personal y a veces incluso el portador del estandarte del rey. Además, los reyes contaban con una escolta de superhombres llamados ushabtis. Ojo, porque en esta época estas figuras no eran estatuas. Inicialmente eran de carne y hueso. Eran hombres que habían sido bendecidos por los dioses y enviados a cuidar de los templos y de los reyes. Y en cada ciudad, estos ushabtis eran ligeramente distintos, asemejándose o cogiendo los aspectos más característicos del dios patrón de esa ciudad. Por ejemplo, en Casabar, los ushabtis tenían cabeza leonina y garras en lugar de manos. Los de Qatar tenían cabeza de chacal. Cada uno de ellos era un guerrero temible, de más de 2 metros de altura, silencioso, absolutamente leal y letal en combate. Eran figuras a la vez admiradas y temidas por ser semidivinas. Esto a nivel político y militar. A nivel religioso, cada ciudad rendía, como os decía antes, una especial devoción a uno de los 12 dioses nehecarianos. Pero esto no significa que no se rindiera culto a los demás, ni mucho menos. La casta sacerdotal en Nehecara era muy importante, y cada dios tenía su propio templo y su cuerpo de sacerdotes en todas las ciudades. Sobre cada templo había un sumo sacerdote que era llamado hierofante. Y por último, al hierofante del dios principal, del padre de los dioses nehecarianos, Ptra, se le denominaba gran hierofante. Bueno, eso en todas las ciudades salvo en Khemri. Así que en teoría, en cada ciudad había 11 hierofantes y un gran hierofante. Y finalmente, desde la época de Setra, cuando se fundó el culto mortuario, había este otro templo con su propia casta sacerdotal. Y dicho todo esto, y una vez contextualizados, ahora sí, empecemos con la novela. Como ya os he mencionado anteriormente, la obra se divide en 3 volúmenes, más un relato corto. Y pese a que Nagash obviamente tiene un papel fundamental en todos ellos, el segundo y el tercer libro se centran más en otros 2 personajes, Neferata y Alcadizar respectivamente, que veremos más adelante. A diferencia de los otros 2, el primer volumen está escrito en 2 líneas temporales distintas, hasta que al final del libro la línea temporal más antigua alcanza el inicio de la línea temporal más moderna. Pero para resumirlo sin liarnos, os contaré el contenido siguiendo el orden cronológico, como también ya hicimos en la trilogía de la secesión. Bien, les encontramos pues en el año menos 1968. El rey de Khemri, Ketep, ha muerto durante la campaña militar contra la vecina Thandri. En este momento Nehecara carece de un poder centralizado como el que impuso Setra, así que cada una de las grandes ciudades gobierna una parte del territorio
estableciendo vínculos comerciales y políticos con las otras. Pero en ocasiones estos tratados pues se incumplen o alguna ciudad quiere liberarse de ellos y se producen conflictos. Y esos conflictos puntualmente terminan en guerras. Y este es un ejemplo. Khemri estaba en guerra con Zandri. Así pues, el relato se inicia con la llegada de los supervivientes a Khemri después de haber sido vencidos por Zandri, con las figuras sagradas de los Ushabti transportando el cadáver del rey caído. Por aquel entonces, su hijo primogénito, Nagash, tiene 32 años. Como hijo primogénito, Nagash entró de joven en la casta sacerdotal, pero pese a su corta edad, es ya el gran hierofante de Khemri, es decir, el sumo sacerdote del culto mortuorio de la ciudad. Decía antes que el gran hierofante era el máximo sacerdote del dios padre de los negecarianos, Ptra, menos en Khemri. En Khemri, donde se inició el culto mortuorio, el gran hierofante es el sumo sacerdote no de Ptra, sino del culto mortuorio. Bien, Nagash es una figura admirada y a la vez temida por el resto de sacerdotes. Su profundo interés en los estudios sobre la vida y la muerte le han convertido en un experto en el tema, pero a la vez en alguien evitado por la mayoría de los khemrianos. Digamos que es un tipo poco sociable, pero muy ambicioso y con un intelecto privilegiado. Su único acólito es un chico aún más joven, bastante poco de fiar y no tan listo, pero sumamente pragmático, llamado Khepru. Así, en cuanto el rey Ketep, en cuanto el cadáver del rey Ketep es transportado al interior de la pirámide que se construyó para él, para que se convierta en su tumba, Nagash echa de ahí al resto de los sacerdotes que estaban oficiando la ceremonia y se pone a investigar el cuerpo de su padre. Quiere saber por qué ha muerto, cómo ha muerto. Y lo curioso es que no presenta ninguna herida superficial. No hay ningún rastro de herida mortal en su cuerpo. Hasta que Nagash lo disecciona junto a Khepru para investigar sus entrañas, su interior. Y efectivamente sus entrañas están totalmente consumidas, quemadas, destrozadas. Ningún veneno que conozca Nagash es capaz de hacer esto, lo que despierta en el joven hierofante un interés para con sus adversarios. ¿Qué poder posee Zandri para poder terminar con la vida de un rey de esta manera? Y la respuesta le llega antes de lo previsto. Como ya hemos mencionado, la diplomacia juega un papel fundamental en las relaciones entre las grandes ciudades de Nehekhara. Así que cuando el nuevo rey de Khemri, el hermano de Nagash, Tutep, sube al trono, todas las ciudades, incluida Zandri, le mandan regalos para tratar nuevas alianzas, nuevos contratos comerciales con el joven rey. La delegación de Zandri, entre otros presentes, le entrega a 3 esclavos, 3 elfos. No es extraño que una ciudad, y menos aún Zandri, que es un puerto, tenga contactos con gentes extranjeras, incluso con otras razas. Durante toda la obra aparecen mercenarios humanos procedentes del norte, pero bueno, claro que casi todo está al norte de Nehekhara. Y también en Rasetra mantienen contacto con los hombres lagarto, que ya hablaremos luego. Pero esclavos elfos, eso sí que era algo fuera de lo habitual. Los nombres de estos 3 elfos son Druceira, Malkior y Ashniel. Seguro que os suenan sus nombres. Se trata de 3 hechiceros elfos oscuros que ya han aparecido en otro podcast, en el de la secesión. Y recordemos que en esta época en que nos encontramos estamos en plena guerra de la venganza entre los elfos y los enanos, también llamada la Guerra de la Barba. Resulta que la embarcación de estos elfos oscuros se hundió cerca de las costas de Zandri
y solo se salvaron estos 3 tripulantes. El rey de Thundry los contrató para que actuaran como mercenarios en su guerra contra Khemri y así lo hicieron. Pero, ironías de Warhammer, los elfos oscuros fueron traicionados. Así que los drogaron con potentes venenos y una vez drogados los esclavizaron. Así que, sin atreverse a matarlos por miedo a que les cayera alguna maldición, los de Thundry deciden que lo mejor es librarse de ellos y los envían como presente a Khemri. Nagash, que es muy listo, ata cabos y ve que han sido ellos los responsables de la muerte de su padre. Estos 3 esclavos van a ser sacrificados en la pirámide de Ketep junto a otros muchos esclavos. Pero Nagash se las ingenia para darles un veneno, otro más, que solo los deja inconscientes, con el corazón latiendo al mínimo, pero vivos. ¿Y qué hace? Pues los encierra en una cámara de la pirámide y luego en la noche, cuando los elfos despiertan, los visita y llega a un acuerdo con ellos. Si le enseñan a dominar la magia que poseen, les dejará libres. Mientras, Nagash quiere usurpar el poder a su hermano y erigirse él como soberano de Khemri. Ese es el objetivo de Nagash. Nagash no está de acuerdo en ser el número 2, en ser simplemente el máximo responsable de la religión en la ciudad. Quiere el poder total. Quiere gobernar Khemri. Su hermano Tutep es un hombre de paz. No es tonto, pero sí un tanto ingenuo. Digamos que no es un gran estratega político. Y a Nagash le hierve la sangre al ver cómo se deja engañar por el resto de ciudades sin que él pueda hacer nada y cómo además goza de la estima de su pueblo. Por esa época llega también a Khemri otra figura importante, la princesa de Lamia Neferem. Su nombre se parece mucho a Neferata, ¿verdad? Pues no es casualidad. Neferem es la tía de Neferata. El matrimonio entre los herederos de las ciudades de Khemri y de Lamia constituye algo más que la ratificación de un tratado político-comercial. Se trata de un matrimonio sagrado con los dioses. Neferem es considerada por los mexicarianos como la reencarnación del pacto que hicieron los dioses con los hombres cientos de años atrás. Es una persona sagrada, es el fruto y la representación del pacto en sí. El matrimonio con el heredero de Khemri se estableció en tiempos de Setra, cuando esta ciudad era indiscutiblemente el centro del imperio, y ahora se mantiene esta tradición. Neferem además es realmente bella. Nos cuentan que incluso Nagash, que no tiene ningún interés en las cosas mundanas, se queda pasmado ante ella. Con lo cual el odio hacia su hermano pues aún se incrementa más. Bien, a través de su esbirro Kefru, Nagash contacta poco a poco y con mucha precaución con algunos miembros de la baja nobleza para empezar a trazar un plan para derrocar a su hermano. Mientras realiza todo tipo de artimañas para que la gente del pueblo de Khemri empiecen a dudar de su rey. Sube el precio de los alimentos, de los impuestos, extiende falsos rumores acerca de Tutep, etc. Y todo esto va calando. Entre estos nobles hay uno de ellos, que parece más avispado que el resto, es un tipo alto y delgado, un jugador de taberna que conoce bien los bajos fondos. Y por tanto es un tipo ideal para los planes de Nagash. Su nombre es Arkan, más conocido por el Negro, tanto por su oscura fama como por el color de sus dientes, que están oscurecidos por masticar una planta narcótica llamada raíz de Husesh. De forma paralela, durante los siguientes años, los Druchi cumplen su parte del trato y enseñan a Nagash los secretos de la magia. Obviamente, ni se lo cuentan todo, ni permanecen ociosos, sino que tratan de descubrir por su cuenta la forma de salir de ahí.
Y Nagash les va dando poco a poco acceso a más cámaras, a más espacio dentro de la pirámide y les trae algunas comodidades. Pero no es tonto y sabe en todo momento lo que los elfos pretenden y en qué punto de su plan de escape se encuentran. Además, el gran hierofante de Gemri aprende a pasos agigantados estas lecciones sobre magia. Especialmente desde el momento en que aprende a utilizar la energía vital de los seres humanos como fuente de energía mágica. Cuanto más nobles y puras son las víctimas que sacrifica para su entrenamiento mágico, más vigor antinatural se acumula en su cuerpo, aunque eso sí, de forma temporal. Por lo que cuentan los Druchi, Nehekhara se encuentra en un punto de la Tierra donde el flujo de la magia es muy débil y deben recurrir a estos sacrificios de sangre para poder atraer a la magia. Enseguida veremos por qué esto es así, porque en Nehekhara no llegan los vientos o llegan muy flojos. Mientras su acólito Kefru, siempre a su lado, va anotando todos los ejercicios y rituales de su señor en pergaminos para ir mejorando poco a poco. La clave de todo está en que Nagash empieza a utilizar sus conocimientos de magia de sangre sobre el rito mortuorio tradicional de Nehekhara y empieza a probar sus propios hechizos. Entre ellos se halla el mayor de todos, que aquí en la trilogía llaman la cosecha, un conjuro que mata a las víctimas, pero además ata su alma y su esencia vital al nigromante, siempre que su lanzador, el nigromante en cuestión, sepa el nombre de la víctima. Así es como hace que en los siguientes años una rara enfermedad ataque a la clase noble de Khemri de forma extraña y que ninguno de los templos de la ciudad pueda encontrar la cura. Por supuesto, esta enfermedad no afecta a los nobles compinchados con Nagash, como Arkan y otros, que poco a poco se van introduciendo en el alto funcionariado del palacio, dado que sus predecesores van muriendo por el hechizo de la cosecha. A su vez, las desapariciones de la ciudad son cada vez más frecuentes, ya que Nagash necesita cada vez también más víctimas para sus rituales. Finalmente, en el año menos 1959, es decir, 9 años después de la muerte de su padre, los acontecimientos se precipitan. Nagash visita por última vez a sus cautivos Druchi. Estos han avanzado mucho en su búsqueda de una salida de la gran pirámide que es su prisión, pero cuando están a punto de lograrlo, Nagash se interpone en su camino. Es entonces cuando se produce un combate mágico entre ellos, y pese a que Nagash no esperaba una resistencia tan enconada, finalmente logra vencer a los 3 elfos. El hierofante, que ahora ya podemos llamar nigromante, queda herido pero sale victorioso, y al absorber la esencia vital de sus enemigos con estos conocimientos que ya tiene sobre nigromancia, sus heridas cicatrizan al momento. 24 horas después, Nagash reúne a sus esbirros en la pirámide. A algunos de ellos les ha empezado a enseñar algo de nigromancia para que les sirvan de apoyo en sus encantamientos y en el rito que se dispone a hacer aquel día. Necesitará todo el apoyo que pueda conseguir. Un grupo de unos 40 prisioneros, drogados y adormecidos, espera a ser sacrificado dentro del círculo ritual que el nigromante ha grabado en la sala principal, en el centro de la pirámide. Este círculo está grabado con runas de poder y control, inscritos con la mayor precisión para ayudar a Nagash a controlar la energía mágica. Ya veis aquí que hay muchos elementos que ayudan a Nagash a empezar a dominar la magia. Hay sacrificios de sangre, hay relaciones con sus conocimientos en el culto mortuorio,
hay inscripciones y palabras mágicas. Es decir, no es convocar los vientos de la magia y lanzar un hechizo y ya está, sino que cada hechizo requiere muchas otras cosas. Bien, entonces empiezan a sacrificar las primeras víctimas cuando de pronto un resplandor aparece en el fondo de la sala. Tutep, el rey de Khemri y hermano de Nagash, entra en la sala escoltado por una veintena de Ushabtis. Finalmente ha descubierto los planos de su hermano para derrocarle y se dispone a arrestarle. Pero Nagash no se rinde y ordena a sus esbirros que ataquen a su hermano. En condiciones normales, los Ushabtis hubieran despachado a todos los acólitos de Nagash sin sufrir demasiado, pero el nigromante empieza a lanzarles proyectiles mágicos y pozos de sombra que acaban por decantar la balanza a su favor. Y así, sin necesidad de ir a por él, de asaltar su palacio, Nagash captura a su hermano. Lo que pasa es que no le mata, sino que le encierra vivo en una de las cámaras de la gran pirámide de su padre. Y así es como Nagash se convierte al fin en rey sacerdote de Khemri, el usurpador, como empiezan a llamarle sus enemigos, y se prepara entonces para lo que tiene que venir, el conflicto con el resto de ciudades de Nehekhara. En efecto, muchas delegaciones visitan la ciudad bastante pronto, emplazando a Nagash a retirarse del trono en favor de su sobrino. Otros reyes tienen la esperanza de que la propia población de Khemri se rebele contra él, pero eso nunca ocurre. En cuanto Nagash asume el trono, la plaga desaparece, los precios de los cereales bajan y con ello también la desesperación de sus ciudadanos. Tipo listo, Nagash, tipo listo. La realidad es que a los otros reyes les da igual quién esté en el trono. Lo que les preocupa es que Nagash ha incumplido dos deberes sagrados. El primero, que siendo el primogénito, no se haya dedicado exclusivamente al sacerdocio para honrar a los dioses, estableciendo además así un peligroso precedente en otras ciudades. Y el segundo y más grave es que no ha permitido a la mujer del rey, el símbolo del gran pacto de los dioses, que se una a su marido en la otra vida, que sea enterrada con él, como se había hecho toda la vida, subvirtiendo así las tradiciones sagradas del país. Nagash retiene a Neferem y además trata incluso de casarse con ella. Tanto porque realmente siente cierta atracción, como porque esta sería una forma de consolidar su posición y aliarse con la segunda ciudad más poderosa de Nehekhara, con Lamia. Pero Neferem lo rechaza. Y a su hijo, al hijo de Neferem, que en este momento tiene unos 15 años, lo retiene preso sin poder ver a su madre. Al final, 9 años después del golpe de estado, Zandri finalmente declara la guerra a Khemri. Pero obviamente Nagash ya estaba preparado para esto. En cuanto le informan de que el ejército de Zandri ha salido de la ciudad, el nigromante envía las tropas de caballería ligera comandadas por Arkan para que hostiguen a esas tropas todo lo que puedan, con el fin de ralentizar su avance. Y mientras, el propio Nagash, con Khephrú y el grueso del ejército, embarcan al río Vitae y al cabo de 6 días llegan al Gran Océano. Es entonces cuando atacan Zandri desde el puerto, con la ciudad indefensa, por sorpresa, y durante 3 días saquean la ciudad. Al amanecer del 4.º día ya no hay rastro de las tropas de Nagash. Grandes naves han zarpado del puerto de vuelta a Khemri cargados con el botín, mientras que el ejército de su rey sale de la ciudad y el nigromante impone un ritmo de marcha frenético a sus tropas para alcanzar la retaguardia del ejército de Zandri.
el mismo ejército que Arkan está tratando de ralentizar con sus ataques relámpagos, precisamente para eso. Es en este momento que el usurpador Nagash hace un descubrimiento mágico bastante revelador. Mientras está sacrificando a una de sus víctimas para que le otorgue poder para la inminente batalla, se plantea que en lugar de simplemente usar su sangre para el sacrificio, bebérsela directamente. Y funciona. El efecto sobre su cuerpo y la conexión mágica de Nagash es inmediato. Su poder aumenta de forma espectacular. Y el resultado de la batalla subsiguiente es predecible. Las tropas de Thundry son exterminadas. Como os decía antes, durante todo este tiempo los experimentos de Nagash han ido siendo recogidos por su discípulo Kefru en montones y montones de pergaminos que posteriormente son recopilados en 9 libros. Los famosos 9 libros de Nagash. Del resultado de estos experimentos, Nagash ha conseguido elaborar una potentísima pócima mágica que otorga vigor, otorga juventud y agudeza mental a quien lo toma. Este es el llamado elixir de la vida. Sin embargo, a estas alturas su pócima aún no es perfecta, dado que sus efectos no son eternos, no son permanentes. Por suerte para él, no le falta sangre de sacrificios humanos a los que echar mano para seguir elaborándolo. Después de la victoria sobre Thundry, Nagash recompensa los esfuerzos de Arkan nombrándolo su visir y obsequiándolo con un vaso de este elixir de la vida. Y es entonces cuando se pone manos a la obra con otro proyecto, un proyecto mucho más ambicioso. También, como os mencionaba anteriormente, en Nehekhara la fuerza de los vientos de la magia es escasa. Y esto puede tener su explicación por dos razones que no son excluyentes entre sí. Por un lado, como consecuencia de la victoria de los dioses nehekharianos sobre la invasión del caos en el pasado. Y por otra, y sobre todo por esto, por la posición geográfica que ocupa este territorio en el globo, que se encuentra en el Ecuador. Nehekhara está en el Ecuador del mundo, justo lo más alejado posible de los polos, desde donde emana la magia en el mundo de Warhammer. Es por esta razón que en Nehekhara, tanto en el pasado como en el presente, los encargados de lanzar los conjuros no son hechiceros, sino sacerdotes, y lanzan cánticos, no hechizos. En el pasado eran los sacerdotes que pedían ayuda a los dioses y estos respondían. Y más tarde ya lo veréis. En resumen, que a Nagash le es muy difícil utilizar los vientos de la magia y necesita mucha para el hechizo que quiere realizar ahora. En este momento, el objetivo de su ambición ya no es solo convertirse en rey de Khemri y gobernar sin oposición, o incluso alcanzar la inmortalidad. A estas alturas lo que quiere es derrocar el poder de los propios dioses y sustituirlos. Quiere ser adorado como un dios y como el único dios. Y por tanto, no hay mayor enemigo para Nagash que el Consejo Hierático de Mahrak, el concilio de sacerdotes que son el alma del país y el vínculo con sus dioses. Así que, utilizando todos sus conocimientos mágicos y arquitectónicos, elabora el diseño de una pirámide absolutamente descomunal para que actúe como polo de atracción de estos vientos, y esta va a ser la Pirámide Negra. Un proyecto que lo ocupará docenas de años. Mientras, el resto de ciudades empiezan a tomar en serio al llamado usurpador y a mandarle tributos para reforzar estas alianzas comerciales con el nuevo rey. Pero no se fían ni un pelo de él. Y en particular, pues obviamente, este Consejo Hierático de Mahrak, con sacerdotes en cada una de las ciudades, incluida en Khemri, y empiezan a mostrarse bastante inquietos. Pero en lugar de actuar, el conservador Consejo
prefiere esperar a que sean los mismos dioses que castiguen a Khemri. Pero Nagash no es un hombre temeroso de los dioses, sino todo lo contrario. Es en este contexto que Khemri recibe la visita del rey de la lejana Lamia, llamado Lama-Sheptra. Es el hermano de la prisionera reina Neferem. Se trata de un joven audaz, muy seguro de sí mismo y bastante locuaz, y se presenta ante la corte de Nagash presentando sus respetos, un tributo al nuevo rey, de forma cordial, incluso jovial, pero con la clara intención de descubrir qué demonios pasa con su hermana y con su sobrino. Nagash accede a mostrárselos como si allí no ocurriera nada. Y de hecho es la primera vez en varios años que madre e hijo se ven al fin. Y en ese momento se funden en un abrazo. La reacción de los allí reunidos es misericordiosa, empática. Y Nagash se da cuenta del poder y la atracción de aquellas dos personas y que pueden llegar a ser un peligro para su reinado. Consecuencia de esta situación, pues aquella misma noche Nagash mata a su sobrino Suqet y engaña a Neferem para que tome el elixir de la vida. Ella cree que es una copa envenenada y que con su muerte Nagash a cambio salvará la vida de su hijo. Pero la copa del elixir, esta vez preparado con la sangre de su propio hijo, no es un veneno mortal, sino algo peor. Y el resultado es que la sagrada hija del sol obviamente no muere, sino que su alma, su espíritu, queda ligado a su cuerpo y a la voluntad de Nagash. El rey de Khemri sabe que tarde o temprano las demás ciudades tratarán de destronarlo. Así que durante los siguientes 200 años se prepara para la guerra, mientras las obras de construcción de su pirámide siguen su curso de forma lenta pero inexorable. Y así, tras 2 siglos de trabajo incansable, habiendo muerto por agotamiento o accidente más de 60.000 hombres y mujeres, y cuando la ciudad de Khemri se encuentra ya totalmente al borde del colapso económico, social y demográfico, al fin los trabajos de construcción de la Pirámide Negra llegan a su fin. Os cito la descripción de esta increíble construcción en la novela. Se la podía ver durante millas a lo largo del camino que llevaba a la necrópolis. Descollaba sobre las insignificantes criptas y daba la impresión de tragarse la luz de la luna. La pirámide negra era más oscura que la noche y sus bordes tenían un aspecto afilado contra el cielo color añil. Arcos de pálidos relámpagos se arrastraban ocasionalmente por la pulida superficie, enviando impulsos de poder invisible que envolvían la piel de Nagash. La pirámide era un colector y un imán de magia oscura, y durante 200 años se había saturado de los espíritus de decenas de miles de esclavos. Esa energía recurría a sus piedras relucientes, almacenada con un único objetivo, un ritual distinto de todo lo que Nagash había realizado nunca. Bien, sin embargo, Nagash aún tendrá que superar un intento de regicidio por parte de un complot organizado por los sacerdotes de la ciudad, con la complicidad de Neferem, de los sacerdotes del consejo hierático que estaban en Khemri e incluso de su acólito Khepru. Khepru ha visto cómo su señor llegaba demasiado lejos y después de revelarle que su intención es eliminar a todos los sacerdotes de Nehekhara, pues se vuelve contra él. Sin embargo, el complot fracasa. Y aquella misma noche Nagash ordena a Arkan y al resto de sus lugartenientes, que a partir de entonces se los llamará los Inmortales, porque han bebido del elixir, que acaben con la vida de todos los alborotadores que hay en la ciudad. Por su parte, él se dirige a Neferem, que aún conserva su voluntad, y mediante un conjuro le absorbe prácticamente toda su esencia vital, transformándola en poco más que un saco de huesos.
A partir de ese momento, Neferem no es más que un títere a su merced, un ente obligado a sucumbir ante la voluntad de su señor. Una vez liberado de todos sus enemigos y detractores y terminada por fin su obra faraónica, el usurpador decide que ya ha conseguido acumular suficiente poder para realizar su siguiente paso. En la capilla central de la pirámide negra se han ido acumulando las energías mágicas y el alma de millares de víctimas, que eran de hecho enterradas en la propia pirámide, en la propia obra, actuando como argamasa. El rey se coloca en la cámara ritual y empieza a concentrarse. Durante media hora, la acumulación de energía mágica se reúne sobre la cúspide de la pirámide, una cantidad de energía tal que el cielo se oscurece y luego empiezan a brotar nubes negras, colmadas de poder, iluminadas por dentro por violentos relámpagos. Cuando parece que el cielo mismo está a punto de romperse de la presión, Nagash desata el hechizo y el halo de oscuridad se expande por todo el país, como una inmensa oleada de color negro. La ola de poder llega a todas las ciudades de Nehekhara, y todo aquel sacerdote, acólito o hierofante que se encuentra en el exterior, al aire libre, cae exterminado al instante. Solo logran salvarse aquellos que la casualidad había cogido en el interior de algún edificio. Así que de un plumazo, Nagash ha logrado terminar con la mayor parte de personas vinculadas a los dioses de todo el país. Este acontecimiento provoca el pánico en las demás ciudades nehekharianas y obviamente más aún en Maghraq, por supuesto. Durante 200 años han esperado a que los dioses castigaran a Nagash y no lo han hecho. Y pese a la longevidad de la nobleza del país, parece que la muerte tampoco reclama al rey de Khemri. Así que, instigados por este consejo hierático, la mayor parte de ciudades deciden aliarse y actuar de una vez por todas para castigar a Khemri y eliminar al usurpador. Un mes más tarde, los ejércitos ya se han puesto en marcha. La situación es la siguiente. Khemri controla Zandri y ha conseguido también el apoyo de las ciudades más cercanas, Numas, Qatar y Bel Aliyat. El resto de ciudades, Kasabar, Bagar, Rasetra, Libaras y Maghraq, forman la coalición contra Khemri. Mientras que Lamia se mantiene neutral, a la espera de ver cómo siguen los acontecimientos. Esta actitud chaquetera de Lamia será una constante, siempre actuando de la forma que más le convenga para sus propios intereses. En esta época el hermano de Neferem, Lamasheptra, ya ha muerto y ahora es su hijo quien gobierna la ciudad, Lamashizar. Lamashizar es un fiel retrato de su padre, un tipo astuto, seguro de sí mismo, experto en diplomática y en dobles juegos. Y su hermana se parece mucho a él. Se llama Neferata. Pero dejemos por un momento la situación en Lamia, dado que no participa en la guerra que acaba de estallar. Los ejércitos de las demás ciudades se ponen en marcha, pero Nagash tampoco se ha mantenido ocioso. En este momento la guerra se abre en dos frentes. En el sur, la poderosa hueste de bronce de Amenhotep, el rey de Kasabar, se dirige hacia Khemri, con la promesa que los temibles jinetes del desierto de Bagar se unirán a él durante la marcha. Sin embargo, el ejército de Khemri, con el propio Nagash en cabeza, se les echa encima antes que puedan reunirse. El usurpador ha obligado a avanzar a su ejército a marchas forzadas para lograrlo. Y es entonces cuando se produce la primera gran batalla cerca del oasis de Cedri. Al ver el destartalado y agotado ejército de Khemri, el rey Amenhotep y sus generales prevén una victoria rápida. Pero los augurios que hacen sus hierofantes justo antes de la batalla no son nada claros. Y en efecto, inicialmente las falanges y las tropas montadas de Kasabar empiezan a masacrar a los khemrianos. Pero la defensa de estos se vuelve
se vuelve más fuerte, más enconada a medida que van retrocediendo hacia el centro de sus fuerzas. Cuando parece que la victoria está a su alcance, varios sacerdotes kemrianos sacan unos sarcófagos del interior de las tiendas de donde aparecen los lugartenientes del usurpador, con Arkan el Negro entre ellos, es decir, los inmortales. También sacan unas grandes tinajas de cerámica y al abrirlas, un aparentemente infinito enjambre de escarabajos negros sale volando por encima del campo de batalla. Su número es mágicamente tan grande que tapa el sol y oscurece toda la llanura. Es entonces cuando aquí y allá los soldados de Cassabar empiezan a ser atacados por enemigos invisibles para el rey, hasta que Amenhotep se da cuenta de que los cadáveres del campo de batalla, tanto enemigos como amigos, se están levantando y atacando a sus tropas. El caos y el miedo empiezan a propagarse por la línea de batalla. Para más Inri, Arkan ordena avanzar y preparar las máquinas de guerra que ha traído consigo, lanzacráneos. Se trata de un tipo de catapultas recuperadas de unos antiguos pergaminos encontrados en Zandri, en las que, en lugar de rocas, sus proyectiles son cráneos humanos. Estos cráneos llevan inscritos jeroglíficos arcanos llenos de maldiciones y están imbuidos de magia, de forma que cuando estallan en medio de las tropas enemigas, no solo explotan en llamaradas verdes, sino que además llenan los oídos con chillidos de agonía y desesperación. Sin perder ni un segundo, Arkan conduce a su caballería al contraataque contra las huestes de bronce. En pocos minutos, la situación en el campo de batalla cambia por completo y ahora es Amenhotep quien debe tocar retirada. Incluso su propio carro está siendo asediado por cadáveres que se levantan del suelo. El rey sacerdote retrocede hasta su propio campamento, donde los hierofantes y el resto de sacerdotes habían hecho los sacrificios, y les ordena que busquen la ayuda de los dioses como sea para detener aquella abominación. Mientras estos tratan de conseguirlo, con cánticos y sacrificios humanos, aparece por fin la hueste de jinetes del desierto de Vagar, liderados por el príncipe Shahid ben Alcázar, apodado el Zorro Rojo. Los audaces nómadas nejecarianos caen sobre sus enemigos por el flanco occidental. Al fin, los aliados de Amenhotep han conseguido reunirse con él. Solo espera que no sea demasiado tarde. Mientras la batalla se recrudece, Arkan el Negro libra un combate singular contra el paladín de Cassabar. Aquí vemos como en este momento Arkan ya se ha convertido en un nigromante por derecho propio, levantando cadáveres, imbuyéndose de la energía vital de las criaturas a las que da muerte y poseedor de una fuerza y una resistencia sobrehumana gracias al elixir de la vida. Los hierofantes de Cassabar logran convocar el favor de Ptah, el dios supremo, a que a través de truenos ensordecedores empieza a fulminar la horda de escarabajos que mantienen la llanura en las sombras. En cuanto los rayos del sol alcanzan a los cadáveres animados, estos caen al suelo inertes de nuevo. Parece que aún hay una oportunidad de victoria para los aliados. Pero la carta principal aún no ha entrado en juego. Al fin, Nagash sale de su sarcófago con varias almas atormentadas arremolinándose a su alrededor. Es una imagen terrorífica, pero además no va solo. A su lado se encuentra el sarcófago de Neferem, ahora convertida en un alma esclavizada a la voluntad de Nagash. Su cuerpo, como el de su amo, está consumido, apergaminado, pero aún reposa sobre sus huesos, aún tiene carne. Su cara transmite una sensación de dolor y agonía constantes. Sus ojos revelan que es consciente de todo cuanto está ocurriendo a su alrededor, pero que es incapaz de liberarse de la voluntad de su amo. Ambos salen de la tienda y observan el campo de batalla. Entonces Nagash ordena algo a Neferem y ésta, incapaz de resistirse, extiende los brazos hacia el cielo y con un grito desgarrador acaba de golpe y plumazo con todas las protecciones mágicas, todas las bendiciones y encantamientos de los hierofantes de Cassabar. Los sacerdotes de Cassabar caen al suelo, algunos en estado de shock, otros incluso se suicidan, percibiendo lo que ha ocurrido al otro lado del campo de batalla.
la hija del sol, la personificación del pacto entre hombres y dioses, ha sido esclavizada por Nagash y utiliza su poder divino para precisamente anular las bendiciones de los dioses de Nehekhara a los sacerdotes. Amenhotep ordena tocar retirada. En el frente oriental, los ejércitos de dos ciudades se han puesto en marcha. Amenhotep es el veterano y castrense rey de Rasetra, y al frente del ejército de Libaras marcha su erudito monarca Heqmenukep. Ambos cuerpos avanzan rápidamente por el Valle de los Reyes con la esperanza de tomar Qatar por sorpresa. El avance es rápido gracias a los ingenios y artilugios de los libarianos, dirigibles para transportar el material de guerra y los suministros, catapultas e incluso unos enormes escorpiones mecánicos de madera y bronce impulsados por máquinas de vapor. La ciudad de los eruditos hace honor a su nombre con una demostración increíble de ingeniería militar. Pero Rasetra también cuenta con sus propias armas, carros tirados por gélidos. Sí, señor. Rasetra se encuentra en el linde con las tierras del sur, y sus relaciones con las criaturas de la selva, y eso incluye también a los hombres lagarto, le permiten aprovechar sus posibilidades en el ámbito militar. A los qatarianos no los toman por sorpresa y presentan batalla en las puertas del alba. Pero a diferencia de la batalla de Cedri, la coalición anti-Khemri logra la victoria en esta ocasión. Con la rendición de su rey, Amenhotep y Heqmenukep logran ocupar la ciudad con sus tropas, mientras planean su siguiente movimiento. En el sur, después de la victoria sobre el ejército de Casabar, Nagash ordena a Arkan que se traslade con sus tropas montadas hasta Vagar y aniquile al Zorro Rojo, el príncipe de los jinetes del desierto que ha logrado escapar. Quiero hacer un inciso aquí, y es que existe un breve relato titulado A Small Victory de Paul Kemp que narra la llegada de estas tropas de Nagash a través del testimonio de un soldado vagarita. En estos momentos el ejército de Khemri está formado ya por más cadáveres que soldados vivos, pero eso a Nagash le trae sin cuidado. Utilizando su magia, él mismo y Neferem se trasladan volando a Khemri fundidos dentro de una nube de escarabajos negros para preparar la contraofensiva contra los reyes de Libaras y de Rasetra. 5 noches más tarde, al mismo tiempo que Arkan el Negro vence a los últimos defensores de Vagar y saca a sus caballos sagrados a las afueras de la ciudad, Nagash entra en su pirámide negra. Recorre sus pasillos hasta la cámara central y empieza a entonar un potente hechizo con el báculo de las eras en mano. En ese momento, Arkan, a miles de millas de distancia, ordena degollar a los sagrados corceles de los vagaritas al mismo tiempo, y su rey recoge hasta el último ápice de energía de la matanza, lo atrae hasta la pirámide negra y conjura su hechizo a la ciudad de Qatar. En ese momento, el cielo se oscurece sobre Qatar, se oscurece de pronto, tapando la luz de las estrellas, y una fina tormenta empieza a caer del cielo. Pero no se trata de agua de lluvia, sino de sangre. Los reyes de Libaras y de Rasetra se ven obligados a abandonar la ciudad a toda prisa, retrocediendo hacia Mahrak, huyendo de la maldición. En las siguientes semanas, la enfermedad y la plaga asolarán a la población local y a las tropas, tanto rasetranas como libarianas, que se habían quedado ahí. Y al poco empezará a haber disturbios, saqueos y matanzas. Tan solo el Palacio Blanco de Qatar, la residencia del rey depuesto, quedará indemne. Quizá porque Nagash reserva un castigo aún mayor para él. Pero el resto de la ciudad se hundirá en la miseria. El conflicto bélico quedará estancado en este punto durante 6 años. Ninguno de los dos bandos se ve con suficiente fuerza para poder doblegar al otro, y se retiran para recuperar fuerzas,
separados a uno y otro lado de las montañas del fin del mundo. Esta paz armada llega a su fin en el año 1744. El Consejo Hierático de Macrac, a través de su miembro más activo, uno de los sacerdotes más incisivos contra Nagash, que se llama Nebunefer, vuelve a poner en marcha a la coalición para iniciar una nueva ofensiva contra Khemri. Nebunefer se traslada a Casabar para convencer al rey Amenhotep de que ataque la ciudad de Bel-Aliat, que está aliada con Nagash, pero tan solo para provocar que Nagash mande sus tropas hacia ahí, como un señuelo, y así debilitar las defensas orientales, desde donde Libaras y Rasetra volverán a cruzar el Valle de los Reyes. Así pues, con la ayuda de los pocos bagarianos que quedaran con vida, que conocen perfectamente todos los secretos, los caminos y las fuentes de agua del desierto, Amenhotep dirige a 40.000 hombres hacia Bel-Aliat. En Oriente, por otro lado, el rey Amenhotep de Rasetra ha logrado organizar un nuevo ejército y cruza otra vez el Valle de los Reyes, acompañado otra vez de tropas libarianas, como ya hizo 6 años antes. Y en cuanto llegan a Qatar, encuentran la ciudad prácticamente abandonada, con montones de escombros y cenizas. Tan solo quedan unas pocas decenas de hombres de la guarnición rasetrana que había en la ciudad, y se salvaron gracias a que se refugiaron en el Palacio Blanco. El retorno de su rey les llena, por tanto, el espíritu de esperanza. Y Amenhotep, que se puede imaginar por todo lo que han tenido que pasar, se deja de formalismos a un lado y se funde en un abrazo con el capitán de su guarnición. Pero durante estos 6 años, Nagash y sus aliados tampoco han permanecido ociosos. Arkan el Negro ha empezado a construir su Torre Negra al sur de Khemri. La excusa de Arkan es vigilar la frontera y las ciudades de Vagar y Casabar, pero la realidad es que a Arkan no le gusta el poder que Nagash tiene sobre él debido al elixir de la vida, porque Arkan necesita ir bebiendo de este elixir para no morir, para no quedarse sin fuerzas. Y lo que hace en esta torre es tratar de replicar esta fórmula. De momento, sin conseguirlo. Por otro lado, las ciudades alineadas con Khemri, que son Zandri, Numas y Bel-Aliat, han estado fortaleciendo también sus propias fuerzas de combate. Y así, siguiendo con el plan, las tropas de Casabar logran al fin cruzar el desierto y se presentan ante Bel-Aliat. Esta ciudad no solo cuenta con sus propias fuerzas, sino que ha recibido además el refuerzo de arqueros de Zandri y de mercenarios del norte, que por su descripción parece que vuelven a ser norses. La batalla que se desarrolla a continuación se alarga durante toda la jornada. Las bendiciones de los dioses negecarianos recaen sobre las tropas de Amenhotep, pero los mercenarios bárbaros son mucho más duros de lo esperado. Sin embargo, al fin, el propio rey logra penetrar con su carro en la ya destartalada línea de batalla, se arroja sobre el rey de Bel-Aliat y este se rinde de inmediato. La batalla ha terminado y, sin embargo, cuando entran en la ciudad se encuentran un espectáculo macabro. Mientras tenía lugar la batalla, los jinetes del desierto de Vagar, los últimos que quedaban, habían entrado en la ciudad y aniquilado a todos sus ciudadanos, ancianos, mujeres y niños, como venganza por la destrucción de su ciudad 6 años antes. Recordemos cuando Bel-Aliat y Arkan destruyeron Vagar. Aquella misma noche, mientras Amenhotep todavía está tratando de controlar su cólera contra los vagaritas, las señales de alarma empiezan a sonar. Arkan el Negro ha abandonado su Torre Negra y se persona en Bel-Aliat. Gracias a sus poderes, levanta a todos los muertos de la ciudad que empiezan a masacrar a todo hombre vivo. Amenhotep apenas si tiene tiempo de organizar una retirada de vuelta al desierto, incapaz de hacer frente de noche a un ejército de muertos y que además sus tropas están heridas y exhaustas. Por tanto, la victoria
apenas ha durado unas pocas horas. La retirada hacia Casabar es penosa. Incapaces de mantener el ritmo de los muertos vivientes, la caravana del ejército es constantemente acosada por jinetes y arqueros esqueleto. Estas criaturas no necesitan descansar ni comer, de modo que la marcha hacia el sur es realmente dura. 2 semanas después, los soldados de Amenhotep empiezan a librarse del peso de sus armaduras, luego de sus escudos y finalmente incluso de sus armas, para poder seguir avanzando. 3 semanas después apenas queda un puñado de caballos vivos, el resto han sido sacrificados para poder comer, y la desesperación empieza a hacer mella. Finalmente, en el día 32, después de huir de Belaliat, un traidor entre sus tropas logra amutenar a una parte de los soldados. En medio de la confusión y mientras los pocos ushabtis que quedan tratan de ajusticiarlos, el propio hermano del rey, el gran hierrofante de Ptah en Casabar, le clava un cuchillo por la espalda a Amenhotep. Y así, finalmente el rey de Casabar muere en medio del desierto, mientras sus ushabtis son finalmente abatidos por la turba. Minutos después aparece Arcan el Negro en medio del campamento y saluda a Memnet, el asesino. Casabar ya tiene un nuevo rey, fiel a Nagash, y un ejército de millares de muertos a su servicio. En el este las cosas marchan de la siguiente manera. Los ejércitos de Rasetra y Libaras empiezan a avanzar por el camino comercial hacia Kemri, pero debido a la enormidad del ejército y a las máquinas de guerra libarianas, el avance es muy lento. Además del tiempo, lo que están perdiendo son suministros, especialmente agua. Es vital para ellos alcanzar el oasis conocido como las fuentes de la vida eterna, y más aún para los 2000 aliados hombres lagarto que los acompañan montados en gélidos. Estos están acostumbrados a las húmedas selvas y este calor les obliga a consumir mucha más agua. No se especifica si se trata de eslizones de cresta roja o de jinetes saurios, pero realmente es muy sorprendente e interesante que una fuerza de un tamaño notable de hombres lagarto una sus fuerzas a los negekarianos contra Nagash. En cualquier caso, cuando están a punto de alcanzar este oasis, se topan a fin con los ejércitos reunidos de Kemri, de Zandri y de Numas, que les cierran el paso. Las fuentes de la vida eterna quedan justo detrás, a sus espaldas. Amenhotep, montado sobre uno de los dirigibles de Libaras, dirige la batalla con precisión, utilizando todo tipo de tácticas y de unidades de combate. Los libarianos no solo han traído consigo a los escorpiones mecánicos gigantes, sino también a 5 gigantes hechos con metal y madera, con los rostros de sus dioses. La pericia y experiencia de Amenhotep permite a los ejércitos aliados rehuir una de las trampas de Nagash y finalmente logran vencer la resistencia de sus enemigos. Los supervivientes de Zandri y Numas empiezan a huir y finalmente parece que el camino hacia el oasis ha quedado libre. Y así es. Sin embargo, desde lo alto del dirigible, los reyes de Rasetra y Libaras observan con terror que Nagash había ordenado lanzar los cadáveres más recientes de su ejército al agua, contaminándolo y llenándolo de podredumbre. Al otro lado del oasis se encuentran las tiendas del propio Nagash y de sus lugartenientes inmortales. En ese instante, el usurpador sale de la tienda y mira hacia el cielo, hacia el dirigible. Entonando un hechizo, manda un enjambre de langostas hacia ellos, que empiezan a morderles todo el cuerpo y destrozan también la cámara de aire del dirigible. Creo que el traductor aquí supongo que se estaría refiriendo a escarabajos y no a langostas, a los típicos escarabajos de Kepra, que son carnívoros, típicos de Negekara, y que Nagash ya ha utilizado otras veces, y no de langostas. Pero bueno, en cualquier caso, todos los dirigibles que había en la batalla acaban estrellándose en el suelo, y aunque ambos reyes consiguen salir vivos, el rey Hekmenukep de Libaras queda al borde de la muerte. Mientras, los inmortales lugartenientes de Nagash empiezan a reagrupar las tropas que estaban huyendo.
a través de órdenes y de amenazas, y bajo la atenta mirada de su señor, las tropas no muertas de Khemri se unen a ellos. De golpe y porrazo la situación ha cambiado por completo, y ahora son las tropas de Rasetra y Libaras quienes deben temer por su vida ante una horda de guerreros muertos y vivos. Rakamanhotep logra volver en sí y salir de los escombros del dirigible, ordena rápidamente a sus hombres poner a Hekmenukep a salvo y empieza a dar órdenes para empezar una retirada lo más organizada posible, antes de que las tropas de Nagash le rodeen por completo. Exhaustos y sedientos, los millares de soldados obedecen y ponen rumbo a toda prisa de vuelta a Qatar. Al igual que la retirada de Amenhotep de Bel-Aliat, la marcha de rasetranos y libarianos hasta llegar a Qatar es desesperada y prácticamente sin suministros. Los primeros en perecer son los hombres lagarto, luego los caballos y los heridos. Pero la trampa de Nagash aún no había acabado. Utilizando su magia, Nagash envía a Arkan y a otros de sus inmortales hasta la necrópolis de Qatar, transportados en enjambres de escarabajos. En cuanto las tropas supervivientes de Rakamanhotep llegan por fin a la ciudad y creen poder salvarse, se encuentran las puertas de la ciudad cerradas. A los gritos desesperados de los rasetranos le responde una andanada de flechas desde las murallas, disparadas por esqueletos recién levantados por Arkan. Rakamanhotep no puede creérselo. ¿Cómo ha logrado Nagash adelantarse a ellos y llegar a Qatar, tomar la ciudad y liquidar su guarnición? Tratando de contener la rabia y la desesperación, ordena a sus tropas virar rápidamente hacia el Valle de los Reyes en dirección Mahrak, antes de que les cierren el paso y queden rodeados por el ejército del usurpador que les pisa los talones. Para desgracia de Arkan, Rakamanhotep y Hekmenukep y el resto de supervivientes libarianos y rasetranos logran superar el cerco pese a las dificultades y huir hacia el valle, por los pelos. Y digo para desgracia de Arkan porque cuando Nagash se entera, su cólera es terrible. Nagash no tolera el fracaso. Después de despellejar al rey y a la familia de Qatar por haberle fallado 6 años atrás, se pone a castigar a su visir ante los ojos del resto de sus inmortales lugartenientes. Durante 2 horas, Arkan es devorado lentamente por un enjambre de escarabajos, pero a la vez es incapaz de morir. Así que el tormento es atroz, como diría Joey. Cuando solo le quedan unas pocas tiras de piel y algunos tendones colgando, Nagash le administra unas pocas gotas del elixir de la vida y el cuerpo de Arkan se empieza a recomponer poco a poco. Atormentado y exhausto, Arkan quedará apartado de su rango a partir de entonces. Es decir, deja de ser visir. Los reyes de Numas y Zandri que acompañan a Nagash están horrorizados por la escena. Hace tiempo que no comparten en absoluto ni las formas ni el proceder del usurpador, pero llegados a este punto le temen demasiado como para intentar abandonarlo, y menos aún conspirar contra él. Los tiene totalmente sometidos a su voluntad a través del miedo. Y esta vez Nagash no se contenta con dominar ya por completo todo el oeste de Nehekhara. Sabe que hasta que no termine con el consejo hierático de Mahrak, la gente seguirá creyendo en sus dioses y su conquista no será completa. Así que una vez ha aleccionado a su visir, a su ex visir, él mismo se pone al frente de sus tropas y el ejército penetra en el Valle de los Reyes persiguiendo a rasetranos y libarianos. La persecución es feroz. Los reyes del este llevan ventaja, pero sus tropas son humanas y están agotadas y necesitan dormir y descansar, cosa que no sucede con el ejército de Nagash. Y así finalmente Rakamanhotep consigue llegar a las puertas del anochecer, al lado de Mahrak, con el enemigo pisándole los talones. En ese momento le sale a su encuentro el sacerdote Nebunefer,
Si recordáis, el artífice de la guerra contra el usurpador y el mensajero del Consejo Hierático. Es un poco como la figura de Carafril en la trilogía de la Secesión. Ese elfo que ponía en contacto a los distintos reinos y que era un poco el instigador de la guerra y el conductor, el hilo conductor de la novela. El ya anciano sacerdote, Nebunefer, dice que ha llegado la hora de que el consejo se enfrente a Nagash. Sabe que viene a por ellos y que van a asediar la ciudad. Les pide a los reyes de Rasetra y de Libaras que abandonen el campo de batalla con los supervivientes que les quedan, se retiren a sus ciudades y se fortalezcan de nuevo. Rachmanhotep le advierte que esto puede durar años, que puede tardar mucho tiempo en volver a reunir un nuevo ejército. Pero Nebunefer se muestra muy seguro de las defensas sagradas de la ciudad y les asegura que resistirán tanto tiempo como sea necesario. La ciudad de Mahrak no tiene ejército propio. En lugar de eso, sus defensas consisten en los 50 Ushabtis dedicados a cada templo de la ciudad. 600 en total. Son los Ushabtis más sagrados, más bendecidos y más letales de toda Nehekhara. Además, la ciudad cuenta con protecciones mágicas adicionales, cosa que pronto descubrirá Nagash. Gracias a su magia blasfema, un manto de oscuridad permanente oculta sus ejércitos de los rayos del sol, pero estas nubes no logran tapar la ciudad de la esperanza, Mahrak, que se mantiene iluminada como una isla en medio de un mar de tinieblas. El ataque no se hace esperar. Los jinetes mortales de Numas informan al usurpador que los ejércitos de Rasetra y de Libaras han huido, pero Nagash sabe que la clave de la victoria definitiva está en Mahrak, ni en Rasetra ni en Libaras. A él lo que le importa es destruir el Consejo Hierático. Destruyendo esta ciudad, destruirá también el pacto con los dioses, y él se convertirá en el único ser todopoderoso de Nehekhara. Así que tan pronto como es posible, las tropas de Khemri, Numas y Thandri empiezan a disparar sus catapultas contra las murallas. Pero estos proyectiles, antes de que empiecen a descender, son desviados por un escudo mágico que envuelve todo el perímetro, un escudo invisible. Furioso, Nagash ordena a sus tropas avanzar a pie, pero pasa igual. En cuanto se acercan a la ciudad, se producen una serie de explosiones en la arena en el terreno que circunda las murallas. La arena oscurece la visión y al poco restos de carne, de caballos desmembrados y gritos de agonía inundan el aire. En cuanto el polvo de estas explosiones vuelve a asentarse, puede verse como varias enormes figuras leoninas con cabeza humana han aparecido de la nada y destrozado toda la vanguardia enemiga que se acerca a menos de 100 metros de las murallas. Se trata de esfinges mágicas y que atacan a cualquier cosa que se acerque a menos de 100 metros. Tan pronto como acaban con sus enemigos, vuelven a fundirse en el suelo en un remolino de arena. Parece que Nebunefer no lanzaba ningún farol. Mahrak no está indefensa. Cuatro años. Durante 4 largos años el asedio a Mahrak sigue día tras día. Nagash y sus inmortales tratan de eludir o superar las defensas de Mahrak de 1000 maneras diferentes. Constructos gigantes de hierro, madera y huesos, escorpiones con restos óseos animados con magia, túneles, ataques mágicos, ataques por sorpresa. Nada consigue superar el escudo y las esfinjas mágicas que defienden el perímetro de la ciudad. Ya prácticamente no quedan tropas con vida en el ejército del usurpador, y durante este tiempo el poder procedente de la pirámide negra ha empezado a menguar de forma preocupante. El rey ordena entonces a sus lugartenientes que empiecen desde Thandri a capturar esclavos humanos del norte para ser sacrificados en la pirámide, pero ni siquiera eso es suficiente. La llanura alrededor de Mahrak es un inmenso cementerio de huesos rotos y restos de máquinas destruidas. Sin embargo,
dentro de la ciudad la situación no es mucho mejor. Aunque el agua procedente de la fuente sagrada que Ptah dio a los humanos sigue activa, los alimentos se han consumido casi por completo. Ya no quedan ni siquiera ratas de las que alimentarse y la mayor parte de la población ha muerto de hambre. Tan solo la fuerza de los Ushabtis ha impedido que las revueltas populares consumieran Mahrak desde el interior. Y así por fin, en el año menos 1740, Rakamanhotep y Hekmenukep, reyes de Rasetra y Libaras, se dirigen de nuevo a la guerra tal y como habían prometido a Nebunefer. Pero hay otro ejército que se les adelanta por el norte. Lamia. Al fin Lamia. Esta ciudad se había mantenido siempre apartada de la guerra, esperando a ver qué hacía cada bando, hacia qué bando se inclinaba la balanza. El joven rey, Lamashizar, fiel retrato de su padre, llega a las afueras de Mahrak con un ejército de varias decenas de miles de hombres a sus espaldas. Son tropas exóticas para los estándares nejekarianos, pertrechados con vistosas armaduras y algunos de ellos armados con extraños palos rematados con una boca de dragón. Sin perder el tiempo, Lamashizar se presenta ante Nagash y, lejos de amilanarse, le propone ayudarle a tomar la ciudad, pero a cambio del secreto de la inmortalidad. Solo el azar rompe ese pacto, porque cuando Nagash justo está planteándose esta posibilidad, Nebunefer se presenta en la reunión, el sacerdote de Mahrak. Revienta el encuentro y mediante un ardid engaña a Nagash para que utilice a Neferem como arma para superar las defensas mágicas. La razón la veremos enseguida, pero presentarse ante el usurpador, insultarle en la cara y empujarle a morder el anzuelo sin que se dé cuenta, le acaba costando la vida. Nagash le parte el cuello a Nebunefer allí mismo, y el anciano sacerdote cae inerte al suelo. Mientras, otras piezas se ponen rápidamente en juego y los acontecimientos se precipitan. Sobre un campo de batalla kilométrico, varios ejércitos están a punto de enfrentarse. Al norte, la ciudad de Mahrak, rodeada por Nagash, su treintena de lugartenientes inmortales y más de 100.000 guerreros esqueleto, además de los restos de las tropas aún con vida de las ciudades de Numas y Zandri, que se ocupan de defender la retaguardia y de cuidar los flancos del cuerpo principal. Al noroeste, los soldados de Lamia, liderados por Lamashizar, y finalmente, por el sudeste, avanzan las huestes de Rasetra y Libaras, decididos a poner fin a la guerra. El usurpador no pierde el tiempo, saca el sarcófago de Neferem y ordena a sus huestes espectrales que sacan su cuerpo del interior. El cuerpo de la hija del sol es como el de una muñeca rota, apenas se tiene en pie, y su ropa y su carne están totalmente raídas. Con un empujón y de forma despectiva, Nagash le ordena avanzar hacia las puertas de la ciudad de la esperanza. Impulsada por su voluntad, Neferem se ve obligada a avanzar paso a paso, con el peso de millares de miradas a sus espaldas, esperando a ver cómo reaccionarán las protecciones sagradas ante la esencia de la propia hija del sol. A medida que avanza, el manto de oscuridad que rodea la ciudad avanza tras ella como un hilillo. En el cielo las nubes negras empiezan a concentrarse en ese punto. Los relámpagos dan fe del aumento de la presión en el ambiente. Sigue avanzando y avanzando hasta empezar a presionar sobre ese escudo, esa égira mágica. La temperatura aumenta cada vez más hasta que las ropas de Nagash, situado tras ella, llegan a prender. El nigromante se detiene mientras sigue empujando con su propia voluntad a Neferem para que siga adelante. Desde la ciudad empiezan a bombardearlos, pero cualquier proyectil se hace añicos antes de llegar a su destino debido a la presión y a la estática. La tormenta en el cielo se recrudece y el ruido es ensordecedor. Parece que aquello está a punto de estallar. Neferem no puede detenerse y llega hasta las esfinges mágicas, pero estas son incapaces de atacarla y la rondan y la miran con temor sin saber bien qué hacer. Es una paradoja.
el regalo de los dioses que es Neferem, está tratando de luchar contra las defensas mágicas de los propios dioses. Al final, la presión y la temperatura son tan altas que el cuerpo entero de Neferem estalla en llamas y con un último paso final, la presión explota como una burbuja, matando a todo ser viviente a docenas de metros a la redonda. Y entonces, todo cambia. Neferem ha desaparecido, las esfinges se han esfumado en una nube de polvo, los sacerdotes pierden toda conexión con sus dioses, los Ushabtis pierden el favor divino y se retuercen de dolor en el alma, se arañan y se golpean el pecho. Las protecciones mágicas de Mahrak han caído. Los dioses de Nehekhara han sido derrotados. Y entonces el manto de oscuridad avanza sin detenerse hasta la ciudad. Bajo él, Nagash ordena a sus tropas el ataque total. 5 gigantes avanzan con pesados garrotes hacia las puertas, con intención de destruirlas, con una legión de esqueletos a sus espaldas. Las puertas caen, y mientras los guerreros de esqueleto empiezan a entrar, los Ushabtis de Mahrak corren a su encuentro para detenerlos. Lejos, en el flanco este, los ejércitos de Rasetra y Libaras chocan contra las huestes de los inmortales. Sus tropas tienen una gran determinación, pero el número de enemigos es abrumador. Poco a poco, liderados por sus inmortales, las tropas de Khemri empiezan a rodear a los rasetranos. En Mahrak, los Ushabtis están haciendo una carnicería. Acaban con los 5 gigantes y con centenares de esqueletos. Pero uno a uno, poco a poco, van cayendo. Y las suyas son unas bajas irreemplazables. Hasta que finalmente, después de 2 horas de combates, el último de ellos cae bajo las hojas enemigas. Nagash entra en la ciudad. Ahora podrá tomarse venganza del Consejo Hierático. Es entonces cuando se produce el cambio. Los reyes gemelos de Numas, hartos de Nagash, de sus sacrilegios y viendo la oportunidad al fin de escapar de sus garras, le traicionan y ordenan a sus tropas de caballería que están en la llanura cargar por la retaguardia a las tropas de los inmortales. El ataque por sorpresa logra incluso matar a la mitad de esos lugartenientes del usurpador. En el nordeste, la Mashizar ha escogido finalmente un bando y avanza con sus tropas hacia las puertas de Mahrak. Pero su decisión no ha sido a cambio de nada. Ha sido el mismísimo Arcan el Negro, desposeído de toda esperanza de redención y viendo en lo que se va a convertir la tierra bendita, que decide vender los secretos de la inmortalidad a la Mashizar a cambio de su ayuda. Hecho esto, Arcan se pierde en la vorágine de violencia en lo que se ha convertido toda la llanura. Finalmente, por lo que respecta al rey de Zandri, también traiciona a Nagash, ataca su campamento con su ejército que estaba en la reserva y avanza también hacia las puertas de la ciudad. Nagash observa incrédulo y con rabia creciente la traición de sus aliados y la vuelta de Tornas. Ante las puertas de la ciudad ordena a su guardia personal una ofensiva contra las huestes de Lamia que se aproximan. Es entonces cuando la Mashizar saca un as de la manga. Dispone a sus mejores tropas, aquellas equipadas con largos bastones con cabeza de dragón, en primera línea, con una rodilla apoyada en el suelo y un bastón en el hombro. Estos bastones, estos palos, no son otra cosa que armas de pólvora, primitivas. Cuando la guardia de Nagash se pone a tiro, el rey de Lamia ordena disparar y el ruido de las explosiones es ensordecedor. La descarga de proyectiles ha barrido la vanguardia de esqueletos casi por completo, incluso el propio Nagash ha resultado herido. Empujado por la ira, Nagash carga junto al resto de esqueletos, pero no llega a tiempo. Una nueva andanada de disparos cae sobre ellos. Y Nagash desaparece. Con la caída de su señor, los pocos inmortales que quedaban tratan de salir desesperadamente de la batalla, antes de quedar totalmente rodeados. Algunos de ellos consiguen llegar hasta el cuerpo destrozado de su señor y se lo llevan de ahí. Los guerreros de esqueleto siguen en pie y luchando gracias a ellos, gracias a estos pocos inmortales que quedan con vida.
Pero estos no tienen el poder ni las habilidades ni románticas de su señor, y poco a poco los cuerpos animados se enlentecen antes de ser destrozados por sus enemigos. Unos pocos inmortales, unos 25, logran salir del cerco y huyen de vuelta a Khemri. Los reyes negecarianos no se contienen en Magrak. Persiguen a sus esbirros hasta la Pirámide Negra, donde tratan de ocultarse. Durante las siguientes semanas, las tropas de Libaras, de Rasetra, de Lamia, de Numas, de Zandri ponen cerco a la pirámide y partidas de cazadores e ingenieros empiezan a peinar la colosal estructura. 13 de los servidores inmortales de Nagash son ajusticiados, aunque un puñado ha logrado escapar, incluido Ramket, el visir de Nagash, después de que éste defenestrara a Arkan el Negro. Después de desactivar un montón de trampas y asegurarse de haber limpiado todas las amenazas, los 7 reyes aliados llegan al sarcófago de Nagash en su cámara real. Desenvainan sus espadas para acabar con él. Abren el sarcófago y un enjambre de insectos sale despedido de su interior, desvaneciéndose hasta salir de la pirámide. En cuanto vuelven a mirar, el sarcófago está vacío. Como ya sabemos, esta es una de las formas en que Nagash suele viajar grandes distancias. Con las últimas energías que le quedaban, el usurpador ha invocado este enjambre para salir volando, camuflado entre los insectos y eludir, una muerte segura. Pero antes de terminar la obra, aún un último detalle importante. Arkan el Negro no está desaparecido. Lo tiene escondido el rey lamiano Lamashizar, que lo utiliza esa misma noche para llegar a la biblioteca de la Pirámide Negra y llevarse los libros de Nagash, y de esta forma tratar de reproducir el elixir de la vida. Y pese al intento de Arkan para matar a su captor y escapar, tanto los libros como el antiguo visir, como el propio Arkan, se quedan en manos del rey de Lamia. Y en este punto termina el primer libro de la obra. Vamos a dejar aquí este primer podcast. Ha sido el relato de una guerra compleja, con mucha información, con muchos nombres poco conocidos además, con muchas ciudades. En el siguiente podcast vamos a seguir con la biografía de Arkan y de Nagash, pero son bastante más suaves, con hechos además mucho más conocidos por la mayoría de vosotros del trasfondo de Warhammer. Si alguno de vosotros ha leído esta novela, sabréis que algunos episodios que aquí he relatado por orden cronológico tan solo son mencionados o citados de pasada en diálogos dispersos, de modo que uno tiene que ir juntando todas estas piezas hasta crear un hilo histórico, ¿no? un eje cronológico. Este es el caso, por ejemplo, de la Gran Migración o de la comunión de la hija del Sol de Lamia con los dioses. Nada de estas dos cosas se relatan en el momento en que ocurrieron, sino que son retazos de información que te vas encontrando aquí y allá, en varios diálogos, ¿no? Así que, ha sido un poco complicado poner en orden y dar explicación a todo esto, pero hemos hecho lo que hemos podido. Hay mucho que comentar, pero lo dejaremos para el final, cuando hayamos terminado con el relato. La buena noticia es que ya tengo el guión de los siguientes 6 podcasts prácticamente terminados. Así que no os voy a tener esperando varias semanas antes de colgarlos. Los tendréis, si no en una semana, en 10 días, como mucho. Así que nada más, lo dejamos aquí, que además me estoy quedando sin voz. Espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo programa. Un saludo.